Sí, el stream. Y va quedando ahí el archivo en el Drive, en el OneDrive. En OneDrive. Listo, entonces tenemos un momento acá la figura. La idea es que esta figura la vamos a dibujar ya con el comando polilínea. ¿Sí? Vamos a utilizar ese comando para poder, luego de hacer el contorno de la figura, poder replicar esa forma hacia adentro. Eso es lo que se conoce como un desfase o un offset. Si un desfase es una copia paralela que se hace de una figura a una distancia determinada. Entonces yo puedo hacer desfases de líneas, de círculos, de arcos, ¿sí? Todo lo que sea una figura geométrica, yo le puedo hacer un desfase a una distancia y va a quedar paralelo a la figura original. Por eso hay que hacer el dibujo con el comando polilínea, ¿sí? Entonces, miremos qué sucede. Por ejemplo, esta figura yo la empecé a hacer con el comando línea, ¿no es cierto? Cada segmento queda como un elemento separado. El comando desfase o offset aparece aquí en estas herramientas de modificación. Es este que está acá, ¿sí? Dos iconos debajo del comando de borrar. Y cuando activamos el comando, lo primero que pregunta es a qué distancia voy a hacer el desfase, ¿sí? ¿Con qué separación voy a dejar el desfase? Si yo le escribo, voy a escribirle aquí 5 milímetros, enter, y inmediatamente le doy enter, el comando me pide seleccionar los objetos que voy a desfasar. Entonces pongo el cursor sobre el objeto que quiero desfasar, le doy clic con el mouse y luego me pide ubicar hacia qué lado voy a hacer el desfase, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces muevo el cursor hacia la parte donde quiero desfasar y le doy clic. Pero vean lo que sucede aquí con esto. Si yo desfaso cada línea, ¿no es cierto? Él lo hace por línea, por segmento. Se generan estas intersecciones, ¿por qué? Porque se está desfasando es la línea de manera paralela. Entonces aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Y se genera este cruce. Para que no se dé ese cruce, pues yo antes de hacer el desfase convertir todo este segmento en una polilínea o dibujarlo desde el inicio con el comando polilínea para no tener que hacer el reproceso. Si yo ya lo he hecho con línea, pues puedo convertirlo en polilínea con este comando que se llama juntar. Si miren que cada grupo de comandos tiene unos comandos que están como ocultos. En los comandos de modificar, si le dan clic acá, aquí hay un comando que se llama juntar. Este es el símbolo. Entonces, juntar me permite seleccionar varios segmentos de línea, ¿no es cierto? Con clic, luego le doy enter y ahí ya va a quedar agrupado eso como un solo segmento. Cuando le vaya a dar el comando offset, me va a hacer el desfase completo, ¿sí? Entonces, otra vez, selecciono el comando offset, ahí me pide especificar la distancia. Miren que por defecto él guarda el último valor que yo le di, que fue 5. Si yo lo quiero cambiar, pues le escribo el valor, le doy enter y luego le doy clic sobre el segmento. Esos son milímetros. Sí, en este momento las unidades de los dibujos todos son en milímetros. ¿Sí? Y le doy clic en la parte hacia donde quiero hacer el desfase. Ajá. Digamos que esto no puede ser en ese paso de milímetros, pero digamos que va a ser una tercera figura, va a ser un desfase con otro valor diferente. ¿Me conservas estos dos y el tercero va diferente? Sí, digamos que el comando sigue activo, yo puedo seleccionar otra vez el segmento y me da la opción ahí, después de seleccionar, de cambiar la medida. Miren que aparece ahí una casillita, ¿sí la ves? Con la distancia. Entonces yo le puedo decir que este desfase me lo haga a 3, por ejemplo. Y le doy enter. Le doy clic otra vez al segmento y le digo que el siguiente me lo haga a 4. Entonces voy incrementando la medida, ¿sí? Pero el comando siempre va a quedar activo. Hasta que yo no le dé escape, no se cancela el comando. Le doy clic sobre la que ya existe. Claro, el comando queda activo, entonces simplemente le doy clic en la anterior,
le escribo el valor del desfase y le doy clic hacia donde lo voy a hacer, ¿sí? Lo que pasa es que aquí tengo que direccionar primero el cursor hacia donde lo voy a trazar, si es hacia adentro o hacia afuera. Le escribo el valor del desfase y le doy Enter, ¿sí? Entonces, la idea de hacerlo con este comando precisamente de polilínea es no tener que convertir el segmento en línea, ¿sí? En este ejercicio el límite es diferente, el límite es de 150 por 150. Entonces lo que hacemos primero es configurar el límite. El primer valor para el límite siempre va a ser 0,0, ¿no es cierto? Y luego el siguiente valor sería 150 por 150. Bien. Y el comando polilínea está justo al lado derecho del comando línea. Le damos clic y funciona igual que el comando línea, con coordenadas. Entonces la primera coordenada sería 0,0 para iniciar en el origen. Y aquí es donde vamos a utilizar el modo ortogonal. El modo ortogonal, que es este que está aquí abajo, se activa o desactiva con la tecla F8. Ustedes le dan clic o picando sobre él, sí señor, dándole clic, ahí se activa. Entonces, cuando es una línea recta, por ejemplo, en este caso la primera línea es desde ese punto hacia arriba, pues dejo el cursor en esa dirección, escribo 35.15 y le doy Enter. Ahí no tengo que ponerle ángulo. Claro, si escribo con coma, él va a asumir que voy a escribir una coordenada en X y luego una coordenada en Y. ¿Sí? Punto 15 y luego sí el ángulo. ¿Sí? Listo. Entonces, este lo vamos a hacer con ese comando polilínea. Vamos a ir construyendo. Todas las líneas externas tienen la misma dimensión, 35.15. Y podemos combinar el ejercicio también con el siguiente comando. Miren que la figura es simétrica. Cuando llegamos a este punto, si le saca la línea de la mitad, le puede duplicar, ¿no? claro, se hace una simetría. Pero entonces, ¿cómo se hace? Se finaliza el croquis acá, ¿no es cierto? En este punto. Y también hay un comando, es una simetría. Selecciono el comando, luego le doy clic sobre la figura que acabé de hacer, luego le doy Enter y defino el primer punto de la línea de simetría. Puede ser este punto final de acá. Miren que llevo el cursor hasta ahí y le doy clic. Y el otro punto sería este punto inicial. Le doy clic ahí en ese punto. Y después le digo que no me borre el objeto original. Entonces ahí ya queda la figura. Lo que hice fue definir una línea de eje sobre la cual, claro, es diagonal. El eje se define después de haber seleccionado el objeto. Si yo tengo un arco dibujado acá, yo puedo usar los puntos finales de ese arco como los puntos del eje de simetría. Selecciono el comando, le doy clic al arco, Enter, luego le doy clic a este punto y clic a este punto, o por ejemplo al centro. Entonces miren que el eje queda definido en donde yo le dé clic al segundo punto, ¿no es cierto? Ahí en amarillo me muestra cuál sería el eje de la figura, ¿sí? Y si le decimos que sí borre el objeto, pues lo que va a pasar es que se borra el objeto original y queda el que se le hace simetría. ¿Qué tendríamos que hacer para, antes de hacer el desfase aquí? Unirlos, ¿no es cierto? Juntarlos. Y luego sí hacer el desfase a una distancia de 10 milímetros. Y el desfase lo vamos a hacer, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces hacia adentro
a la misma distancia, a 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, con ese procedimiento vamos a hacer estos dos ejercicios, cada uno en un archivo independiente. El valor del límite es igual para ambos, 150. Lo que cambia son las dimensiones de las líneas. ¿Listo? Pero el de arriba, Ajá. el límite es de 150 y no. ¿No te da? Claro, debe quedar así, mira. Y queda una parte del dibujo por fuera del límite, ¿sí? Y recuerden siempre iniciar desde el origen, desde el 0,0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso.